Hola, hola a todos. Esto es Don Quijote Gonzo, episodio 26, y yo, como siempre, pues soy Esther Gómez Sierra, y hoy no estamos en la cafetería. Estoy aprovechando que hace buen tiempo ahora mismo y que parece que no va a llover en los próximos 20 minutos, porque hay que hablar así y operar sobre estos principios, para estar aquí sentada en el patio, y el ruido de fondo pues es el de los críos en el parque de al lado, y a lo mejor se oyen pájaros o perros o gente o las abejas, el zumbido de las abejas o el silencio de las arañas o el silencio meditativo de las flores, en fin. A finales de septiembre, como dije el otro día, va a hacer un año que estoy en esta movida, y vosotros también, queridos, querides míos. ¿Algo en especial? Si os ofrece algo en especial en plan de episodio conmemorativo, ¿lo vais pensando? Me lo podéis ir diciendo en comentarios aquí al vídeo, o por Twitter, mi apartamento en la ciudad, o Blue Sky, mi casa en la playa, o Instagram, que no sé lo que es Instagram, voy a tener que pensarle alguna identidad. En principio pesadilla, porque sigo sin apañarme con Instagram, pero nada, todo bien. O privadamente, como hacéis a veces. Bueno, pues gracias a Patricia, por favor, a Pedro, a Uco por ser un maestro de la risa, a Adriana, a Noel, a Jai Reyero, a J. Benet, a BCN Hemmings, a Go For Now y a Japonesa Loca de Chitán. Así da gusto. Aquí estamos, en este canal de lectura lenta, donde nos bifurcamos si procede, y a veces incluso si no, como paseantes o flâneurs de la literatura. La semana pasada vimos a uno de los primeros cuñados de la literatura española y quizá universal en acción, a ese Alonso de Alcobendas, con sus juegos de palabras no muy buenos, no muy afortunados, no el colmo del ingenio, pero es que todo se pega, como veremos hoy. Si los capítulos anteriores han puesto el listón muy alto, este capítulo agarra el listón y lo usa de jabalina, vamos. Juega con 3 de los 5 sentidos, con el sentido de la vista, o en este caso su ausencia, porque los personajes están en la oscuridad, con el sentido del oído, con varios canales simultáneos, y con el sentido del olfato. ¿Y cómo? A mí me interesa especialmente que se refiera al corazón de Don Quijote en varias ocasiones, al que califica a veces de intrépido y a veces de duro. Y me interesa porque el corazón tiene una relevancia política desde la obra de Platón, y sobre todo a finales de la Edad Media, que es mi época. Vamos, si es que para mí lo del Quijote estos son todo moderneces, ¿no? Porque yo vengo del fin de la Edad Media. Bueno, pues aquí me autocito, y os voy a poner en la parte de Moro Más, ya sabéis, donde pongo todas las referencias, que espero que os sean útiles, que espero que las miréis de vez en cuando, porque hay bastante información ahí, si queréis profundizar o bifurcaros vosotros mismos. Bueno, pues os pongo un enlace a un libro mío, una edición que está en abierto, y ahí pues si vais a las páginas 53-55 pues hay un poquito de material sobre el corazón en la teoría política y el uso del corazón en las argumentaciones. Es un tema al que sigo dándole vueltas, y mira por dónde. El otro día estaba en una librería buscando de otra cosa y me topé con esto de Curious History of the Heart, A Cultural and Scientific Journey, escrito por un cardiólogo que de repente, bueno, pues se bifurca al terreno de las humanidades también, ¿no? Y es un libro interesante, y es una práctica que os recomiendo, mirar estanterías, porque a veces no hay nada que nos interese, y a veces de repente aparece algo cuya existencia desconocíamos, y que de repente es como, pero si es que a mí esto me mola, ¿no? Y me viene bien. Bueno, pues así os enseño un poco el libro. Por ejemplo, una ilustración, claro, es una pena en blanco y negro, espero que se vea más o menos bien. Una ilustración de 2 damas, pues cazando corazones voladores, ahí con una red,
¿no? Surrealista a tope. Bueno, pues esto viene del Petit Livre d'amour de Pierre Salat, que era un cortesano de la corte francesa. Se supone que, bueno, pues esta ilustración está producida alrededor de 1500. La historia de Pierre Salat en sí es como una especie de salseo de finales del siglo XV, principios del XVI, que no nos da tiempo a contar. Y luego otra ilustración que me ha parecido estupenda, bueno, la anterior por el surrealismo, ¿no? Y por el simbolismo del corazón. Y esta estupenda porque además va directamente a lo que estamos viendo del amor cortés y del uso del amor cortés en las novelas caballerescas y por lo tanto en la cosmovisión de Don Quijote. Bueno, pues esto es otra fuente francesa también. Les Chansonnières de Jean de Montchenu de 1470, o sea, un poquito antes, 30 años antes, y es un libro de canciones sobre amor cortés. Pero es que es un libro que está en forma de corazón. Si os dais cuenta, si se cierra, pues es un corazón, y si se abre, pues son como dos corazones unidos por el lateral. Qué bonito, qué bonito. Pues como os decía, esto pasa cuando uno va a una librería y se pone a mirar estanterías. La ruina, vamos. Vale, bueno, seguimos. Vamos al lío. Los dejamos a Don Quijote y a Sancho a oscuras, habiéndose zampado las provisiones de la comitiva fúnebre aquella y muertos de sed, buscando agua en la oscuridad. Y van por un prado. Atención al título del capítulo, que por eso lo puse como fragmento de la semana pasada. Una aventura jamás vista, claro, no ven nada si está en la oscuridad, ni oída. Bueno, aquí hay doble choteo, irónico, porque está todo basado en el estruendo. Por cierto, como aquel poema de Grisóstomo, ¿os acordáis? La canción desesperada que tenía un mogollón de imágenes de ruido y sonido desatado, ¿no? Y desde luego, como dice el título del capítulo aquí, el capítulo 20, pues con más poco peligro. Peligro, como vamos a ver, ninguno. Aquí volvemos a lo gótico. Y esta es otra de mis teorías, que entre Cervantes y Lope de Vega, con el Caballero de Olmedo y también con una prosista del momento, también con María de Zayas, se inventan lo gótico avant la lettre o avant le nom. En primer lugar, dice el narrador, hay un grande ruido de agua, o sea, es decir, una cascada. Luego hay otro estruendo que les aguó el contento del agua, sutil eco de los juegos de palabras del cuñado, lo de aguar el agua, ¿no? Aguar el contento del agua. Claro, ellos pensaban que iban a beber, que tenían sed, ¿os acordáis? Pero aquí no bebe nadie. Claro, y al narrador le pasa lo que a mí, que le privan los chistes, ¿no? Y que en cuanto ve una oportunidad, pues mete una morcillita de chiste y ya está. En tercer lugar, con los ruidos, hay golpes a compás con un cierto crujir de hierros y cadenas. Y en cuarto lugar tenemos el temeroso y manso ruido de las hojas, con una aliteración bonita, que además parece una cita directa de la poesía de Garcilaso Sola Vega, y que se vuelve a repetir luego en la voz del narrador, cuando habla del sordo y confuso estruendo de los árboles, ¿no? Bonito, bonito. Y simple, o sea, no son figuras rimbombantes, ¿no? Pero pues aquí está la gracia, el encanto de la prosa natural de Cervantes, ¿no? Bueno, pues vamos a la descripción. La soledad, el sitio, la oscuridad, el ruido del agua con el susurro de las hojas, todo causaba horror y espanto, y más cuando vieron que ni los golpes cesaban, ni el viento dormía, ni la mañana llegaba, añadiéndose a todo esto el ignorar el lugar donde se hallaban. ¡Guau! Leyendas de Becker se quedan en nada, ¿no? Al lado de esta descripción. Ante lo cual, Don Quijote reacciona con valor y remitiéndose directamente al discurso de la Edad de Oro que ya oímos en el capítulo 11. Y aquí Don Quijote habla del yo e insiste en su yo, y es un parlamento sobre el yo. Yo nací por querer del cielo, es decir, su destino, en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la de oro o la dorada. O sea, Don Quijote se ve con una misión
Y son palabras, pues como dice la crítica, pues un poquito mesiánicas, ¿no? Quiere cargar contra este enemigo desconocido, porque no se ve en la oscuridad, y Sancho llora. Y esto, pues como dice la nota, pues es un recurso de las novelas de caballerías, no es que sea excepcionalmente de Sancho, ¿no? Pero sí es verdad que Sancho tiene miedo, y ya lo vimos en el capítulo anterior, cuando le castañeteaban los dientes ante la comitiva esta fúnebre. E intenta convencerle de que no, y ante los rebaños aquellos también, intenta convencerle de que no lo haga. Y a Sancho se le van pegando la elocuencia y la habilidad persuasiva de Don Quijote, hablándole incluso en su estilo y lenguaje: por un solo Dios, cito, Señor mío, que non se me faga tal desaguisado. ¿No? Está usando la fabla, Sancho. Ojo, que para nosotros, claro, llevamos meses con estos personajes, pero ellos juntos, en lo que es el tiempo interno de la novela, en la cronología interna, no llevan más que una semana, más o menos, en estas andanzas. Sancho le cuenta una trola a Don Quijote que ve en las estrellas, que por la posición se aproxima al amanecer, pero es que está todo oscuro por el follaje de los árboles, ¿no? Por las hojas, y Don Quijote, claro, le pilla. Y Sancho admite, pero dice: tiene el miedo muchos ojos. Estos diálogos pues son geniales y están llenos de comedia, y os vuelvo a poner abajo el artículo de Jesús Gómez que ya he citado anteriormente sobre el diálogo en la novela, por si queréis releerlo o echarle una mirada. Don Quijote se apresta a luchar y Sancho tiene que engañarle con un truco que es un poquito pues como de la novela picaresca, y el truco es atarle las patas traseras a Rocinante para que no pueda moverse. Don Quijote cree que es una cuestión sobrenatural y lo acepta resignado, pero se niega a echarse a dormir porque él es un caballero y no va a ponerse a dormir habiendo una ocasión de hacer la caballería, ¿no? Por lo tanto, Sancho, todo esto en la oscuridad, recordad, se abraza a la montura de Don Quijote, que va con las piernas descubiertas, es decir, va sin Quijotes, que es el nombre de la pieza correspondiente de la armadura. Y empieza a contarle a Don Quijote, por su propia petición, ese cuento que le prometió antes, ¿no? Y aquí se produce un momento muy divertido y muy significativo, culturalmente hablando, porque es el contraste, el choque entre dos mundos, el oral y el escrito. Sancho pertenece al primero y sigue las pautas de su estilo, encadenado, repetitivo. Don Quijote es, por supuesto, hijo del segundo, y le irrita ese estilo. Y le dice a Sancho: cuéntalo como hombre de entendimiento, y si no, no digan nada. Sancho se mantiene firme y rechaza usos nuevos, sus palabras. Don Quijote se tiene que resignar. La historia en cuestión es la de la pastora Torralba y el pastor Lope y las cabras en el Guadiana. El relato es un enorme chistaco, es un chiste, y no os lo voy a chafar. Id al texto, que está también en el vínculo en la parte de Moro Más, y lo leéis, que os va a gustar. Tanto como a Don Quijote, que se declara admirado por la historia, ¿no? Y ahora lo que viene es, como dice el narrador, una cosa natural que concuerda con toda la desmitificación del idealizado mundo caballeresco que hemos ido viendo. En los capítulos anteriores ya hemos asistido a los personajes vomitando, incluso en estéreo. Pues es inevitable que ahora vayamos a ver o a intuir, porque está todo oscuro, a Sancho hacer aguas mayores, mi eufemismo favorito, ya que aquí el agua tiene poco que ver. Asistimos a una escena carnavalesca donde el cuerpo se manifiesta en su materialidad, con preludio sonoro, y Sancho disimula, pero a ver. Don Quijote, cito, tenía el sentido del olfato tan fino como el de los oídos, y tapándose la nariz y con tono algo gangoso, termina por decirle a Sancho: paréceme, Sancho, que tienes mucho miedo. Hueles y no a ámbar. Sancho le echa la culpa a Don Quijote por llevarle a deshoras y por estos no acostumbrados pasos. Fin de la cita. Y sigue disimulando. Con la luz del día, Don Quijote marcha a esta supuesta potencial batalla y Sancho llora otra vez. A lo cual el narrador comenta: debía de ser bien nacido y por lo menos cristiano viejo. Pero vamos a ver, coherencia interna.
¿No se supone que el narrador de esto es Sidi Ahmed Benengeli, que según se nos dijo al principio, por ser arábigo, iba a tener un punto de vista desfavorable hacia los personajes? ¿O es que se le ha olvidado a Cervantes? ¿Qué pasa? ¿No? Con el día se esclarece de dónde proceden los ruidos y su horror nocturno no eran más que 6 mazos de batán, movidos por el agua. Aquí entramos ya completamente en lo prosaico, en la vida laboral más común y corriente, en la protoindustria, ¿no? Estos mazos de batán, que se movían por el agua, como he dicho, servían para limpiar la lana y la piel, golpeándola y usando una arcilla blanca también denominada tierra de batán. Al ver la realidad de la situación y el poco fundamento de sus temores, Sancho empieza a partirse de risa. Recordad lo que he dicho alguna vez y que comenta Vonnegut, que para que alguien se ría, pero que se ría a carcajadas, hay que ponerle primero en contacto con la muerte o con el terror. Y aquí ha funcionado, ¿verdad? Hasta el punto que también se ríe Don Quijote. Y claro, arrastrado un poco por la situación, Sancho se empieza a chotear de Don Quijote repitiendo lo que había dicho, la cita de antes, sobre la edad de oro. Nada más oír los golpes, ¿no? Al principio. Y aquí sabemos cómo va a reaccionar Don Quijote. Como reacciona siempre cuando se tocan aspectos de la caballería. Le propina 2 palos a Sancho en la espalda sin más ceremonias. Sancho, bueno, pues tiene que recoger cable y decir: yo confieso que han dado algo risueño en demasía. Don Quijote le riñe, llamándole señor alegre y subrayando algo que es fundamental para el personaje. Atención a esto. ¿No había yo mostrado el ánimo que convenía para emprendella y acaballa, es decir, la aventura? Están de acuerdo, a pesar de todo, en que ha sido, y cito, cosa de reír. Sancho intenta sacar partido, alguna compensación, algún regalito, algo monetario de los golpes, pero Don Quijote sabe hacer oídos sordos. Ilusamente, le requiere a Sancho, cito, que te abstengas y reportes en el hablar demasiado conmigo, porque aduce que en los libros de caballerías nunca se ha visto esta familiaridad del escudero con el caballero. Y pide, cito otra vez, más respeto sin darnos cordelejo, que es una expresión maravillosa que significa gastar bromas. Sancho lo promete. La pregunta aquí es, ¿lo cumplirá? Don Quijote dice: después de a los padres, a los amos se ha de respetar como si lo fuesen, es decir, como si fuesen padres. Muy bien, claro, esto enuncia la clara distancia social entre los personajes, que en teoría pues nos plantea la disolución de ese bromance que vimos apuntar, pero en la práctica ya veremos. Y ahora pasamos a la última parte del lío, como siempre, y es la cita que he seleccionado del próximo capítulo, el capítulo 21 o 21, y es simplemente el parlamento de Don Quijote casi al principio, no al principio del todo. Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia madre de las ciencias todas, especialmente aquel que dice: donde una puerta se cierra, otra se abre. Dígolo porque si anoche nos cerró la aventura la puerta de la que buscábamos, ahora nos abre de par en par otra, para mejor y más cierta aventura, que si yo no acertare a entrar por ella, mía será la culpa. Digo esto porque si no me engaño, hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de Mambrino, sobre que yo hice el juramento que sabes. Ok, pues aquí tenemos a Don Quijote diciendo una cosa muy razonable, donde una puerta se cierra, otra se abre, una moral optimista, práctica, y aplicándolo a otro desaguisado que examinaremos con detalle la semana que viene. Que estéis bien, que tengáis un buen fin de semana y una buena semana, que estéis tranquilos. Adiós.